La NATO, entonces, y resumiendo, se ha constituido en un instrumento del afán imperialista de los Estados Unidos de América del Norte, de seguir dominando el mundo, de tener supremo control sobre los recursos naturales estratégicos, no solamente que están próximos, no en vano desde acá, desde el CEMIRA, estamos cansados de alertar a las autoridades de nuestro país y de América Latina, que ojo con el asunto acá, todo este famoso Plan Colombia, todas estas cosas que están pasando allá en el norte, todo el sistema interamericano de defensa creado no es para oponerse al narcotráfico, no es para terminar con el terrorismo. El problema está que ahí, en esa zona donde el Plan Colombia y el Plan Andino y el Plan Patriota que han creado y la continua ambición de ocupar sectores sobre la triple frontera argentina y colocar efectivos militares de su propia estructura para controlar las zonas, como lo tienen ya en Colombia, que es una base gigantesca, como lo tienen en Ecuador en la base de Manta, ¿no? En los choques que se producen geopolíticamente con Brasil, porque quieren tener bien dominada la Amazonia desde puntos básicos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, rodearlo y próximo al agua potable del gigantesco Guaraní, que está con su elemento básico de captación de agua en la triple frontera, ¿verdad? Entonces, y quieren a toda costa establecer una base o en Paraguay o en Brasil o en la triple frontera específicamente para controlar en el futuro el elemento básico que generará las futuras guerras del siglo XXI con los oponentes que realmente ellos saben que serán. Luego la proliferación de bases. En América Latina hay más de 15 y están intentando agregar varias más. En el Atlántico Sur, que ya su propia denominación demuestra que no tiene nada que ver con, no tendría nada que ver con la OTAN, que nació como Pacto del Atlántico Norte, planean instalar una base en Senegal, en la costa, digamos así, oriental del Atlántico Sur, para conjugarla con la base militar que ya tiene el Reino Unido y la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Eso para controlar todo el Atlántico Sur, y bueno, y planean, tienen bases en Paraguay, tienen bases en Ecuador, tienen bases en Colombia, prácticamente Colombia es toda una base norteamericana, lo mismo cabría decir de Paraguay, y tienen los ojos puestos, por supuesto, en las riquezas de nuestro continente, en sus recursos naturales, generalmente en el petróleo, también en las reservas de agua potable, que son una de las más importantes del mundo. En fin, de manera que esto nos afecta muy directamente a los argentinos, a los latinoamericanos y caribeños. Es de vida o muerte contrarrestar esta amenaza que no solo conspira contra nuestras posibilidades de desarrollo económico, sino que conspira contra la posibilidad de consolidar y afirmar sistemas democráticos en nuestro continente. Obviamente el capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Este proyecto estaba diseñado antes de que nada de esto estuviera sucediendo, antes de las Torres Gemelas, todo el proyecto de apoderamiento de los campos de petróleo en el mundo, el proyecto que vamos a pasar inmediatamente porque vamos a darnos cuenta sobre qué puede actuar la OTAN en nuestros países en América Latina, que es el proyecto reciente. Entonces los grandes poderes en los diferentes momentos de su historia han ido intentando tomar posesión sobre algunos de estos recursos y territorios. En ese momento se vuelcan sobre los territorios del mundo y principalmente sobre territorios que tenían 4 recursos que creo que son los más importantes para definir la reproducción global en este momento. Uno de ellos es el de la biodiversidad, las selvas, los bosques, y entonces, bueno, ahí el lugar privilegiado fue América Latina. ¿Qué nos pasa en América Latina? Diseñan un plan geoestratégico para la región,
En los años 90 ellos reciclan la guerra de baja intensidad, que era la contrainsurgencia de los años de la seguridad nacional. A nosotros nos impusieron dictaduras en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. Para poner estas dictaduras, crearon un esquema de contrainsurgencia que se llamó guerra de baja intensidad. Esa guerra de baja intensidad la reciclan en los años 90 para que sirviera para este otro periodo histórico y tenía complementos de propaganda, de culturales, diplomáticos, económicos, políticos y militares tendiente a los conflictos de los años 2000. América Latina queda bajo el nuevo esquema. El nuevo esquema se diseña, y lo vemos nosotros en el diseño del Plan Colombia. El diseño del Plan Colombia es anterior a las Torres Gemelas. El otro recurso que es importantísimo es el petróleo, ¿no? Los energéticos en general, petróleo y gas sobre todo, y posibles por ahí fuentes alternativas, pero por el momento se mantiene petróleo y gas como los energéticos del presente y del futuro próximo. Entonces, todos los lugares donde hubiera yacimientos de petróleo y gas pues eran objetivos fundamentales. El Congreso de Estados Unidos estudia el Plan Colombia diseñado en Colombia y lo cambia y lo está adecuando para este proceso de militarización y de recolonización de América Latina. El tercer recurso muy importante es el agua, y entonces todas las regiones donde hay agua son regiones donde se ha puesto el ojo y donde observamos incluso el desarrollo a veces de planes o de políticas que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, pero sí tienen que ver con la posibilidad de tener una incidencia mucho mayor en el territorio en general, ¿no? Incluyendo el agua. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos el peligro de que todo el plan militar diseñado para América Latina, mediante el cual el Comando Sur fue levantado de Panamá, porque ya no convenía tener una cantidad de bases juntas en un solo lugar, sino la distribución de bases por toda América Latina. Se hace una planificación, y estoy hablando de los documentos del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado que yo conozco, se hace un balance, ¿no?, de cómo está el mundo, dónde son los lugares esenciales que son el principal interés y cómo hacer para acceder a ellos. Y de esa planificación salen mapas, ¿no? Mapas muy interesantes. Hay uno que es muy conocido que se llama el mapa del Pentágono. Si entra en juego la OTAN va a necesitar bases en el sur, en las Malvinas. Se estaba hablando de una base en Tierra del Fuego, Argentina. Pero en todo esto la OTAN va a cumplir un papel. Están preparando a la OTAN para decir, bueno, no somos nosotros, es la OTAN que ya tiene el concurso de todos estos países, que está actuando en el mundo, etcétera, etcétera. Esa región crítica que señala el mapa del Pentágono es la región más o menos también del cinturón del planeta. O sea, abarca toda esta parte circundante al Ecuador, donde están las selvas y las reservas de la biosfera importantes. Abarca también una buena parte de las regiones donde está el petróleo, ¿no? Por supuesto, todo el petróleo de América Latina y parte del petróleo de África y de Medio Oriente. Abarca casi todas las regiones de acuíferos subterráneos, es decir, las de África quedan incluidas. Y en el caso de América Latina tiene un diseño muy interesante porque abarca toda la zona en la parte del sur del Plan Colombia, pero tiene como una especie de derrame hacia Paraguay. Entonces va a caer por Bolivia y por Paraguay, ¿no? Entonces llega ahí al acuífero guaraní, aunque no lo abarque completo, pero además mete como una especie de cuña en el Mercosur, que bueno, se ve como el área un poco más complicada en el caso latinoamericano, ¿no? Más complicada en términos de la dominación.